Amado pueblo del Eterno, paz a vosotros. Espero en el Eterno estés teniendo un Shabbat maravilloso y bendecido. Antes que nada quiero aclarar que el contenido de estos videos es meramente cultural e informativo. En la cápsula anterior hablé acerca de los libros sagrados del judaísmo, o para el judío. Hoy no será la excepción. Hoy hablaré acerca de los 5 libros que contienen la Torá. Estos libros fueron escritos por Moshe Rabenu, así conocido como en hebreo, o Moisés. El primer libro que encontramos es el libro de Génesis. El nombre de Génesis en hebreo es Bereshit, que significa en el comienzo. El segundo libro es Éxodo. Su nombre en hebreo es Shemot, que significa nombres. El tercer libro es Levítico. Su nombre en hebreo es Vaikra, que significa y llamó. El cuarto libro es Números. Su nombre en hebreo es Bemidbar, que significa en el desierto. El quinto libro es Deuteronomio, que es Devarim, que significa palabras o leyes. Haré un pequeño resumen acerca de los libros que componen la Torá, puesto que son parte de los libros que nosotros también aprendemos de ellos. Quiero decir una pequeña historia. Podemos aprender una pequeña enseñanza acerca de ella. Hace un tiempo había un rabino llamado Akiva. En cierta ocasión estaba parado en la boca de un manantial y él preguntó: ¿quién perforó la piedra? Le dijeron: el agua que constantemente cae sobre ella día tras día. Y dijeron: Akiva, ¿no sabes esto del versículo? Las piedras se desgastan con el agua impetuosa que se lleva el polvo de la tierra, según Job 14:19. Akiva aplicó inmediatamente oído a sí mismo y dijo: si algo suave puede tallar algo duro, entonces aún más la palabra de la Torá, que es como una espada, puede grabar algo en mi corazón que no es más que carne, sangre. Un dato interesante: la Torá escrita son los textos sagrados para el judaísmo, que preservan en rollos dentro de casas y sinagogas. Estos rollos son tratados con un cuidado extremo y les dan una reverencia especial. Estos libros se leen en servicios religiosos. Los rollos o copias fueron hechos por un sofer, un escriba, que recibió instrucciones durante años y fue preparado específicamente para copiar correctamente los textos sagrados. Al hacer un rollo nuevo, el escriba o sofer copia letra por letra del texto de un rollo anterior. Si un punto o una línea de cualquier símbolo es incorrecta o tiene un pequeño defecto, todo el rollo es considerado como no kasher, no legal, y se le entierra y se vuelve a empezar nuevamente. Esto lo han hecho por más de 4000 años. Por esta rigurosidad han logrado mantener los textos sagrados inmutables a través del tiempo y espacio geográfico. El primer libro de la Torá es el libro de Génesis. Este está compuesta por 6 letras, que es la Bet, la Resh, la Aleph, la Shin, la Yud y la Taf. En el libro de Génesis o libro de Bereshit encontramos la creación del hombre y del mundo, la caída del hombre, el primer asesinato de la humanidad, el diluvio universal, las historias de los patriarcas, el llamado de nuestro padre Abraham, la vida de Isaac y Jacob, la vida de José, el interpretador de sueños, la conformación del pueblo hebreo cuando llegó a Egipto por la hambruna que pasaba a su padre Jacob y José, la bendición de Efraín y Manasés. Al final del libro de Génesis termina con la muerte de Jacob, que fue enterrado en Macpela, la muerte de José, que al final pidió no dejar sus huesos en Egipto. El libro de Éxodo. El texto comienza con Israel en el verso, y estos son los nombres de los hijos de Israel, ya que raíz de las 12 tribus proviene del árbol que es llamado Israel. En el libro de Shemot encontramos el exilio del pueblo de Israel en Egipto, el llamado del profeta más grande, que fue Moisés.
De Abraham a Moisés transcurren 7 generaciones. El libro de Shemot se describen las 10 plagas que sufrieron los habitantes de Egipto y Faraón, la salida victoriosa del pueblo hebreo, la travesía del desierto, la contemplación de los milagros que el Eterno mostró para con su pueblo, como el dividir el mar rojo, el agua amarga que hizo dulce, las codornices en el desierto, el maná del cielo que trajo consigo el recordarles las leyes sabáticas, la lucha contra los amalequitas, la entrega de la Torá en el monte Sinaí y varias leyes y prohibiciones, las 3 fiestas, la construcción del tabernáculo y los utensilios, la vestimenta de los sacerdotes, el pecado del becerro de oro, las nuevas tablas labradas por la mano de Moisés y la construcción del arca del pacto del testimonio. Los preceptos en hebreo son conocidos como mitzvot o misbah. Cada mandamiento contiene muchos preceptos más que se derivan de cada mandamiento. La Torá escrita contiene aproximadamente 613 mandamientos. El libro de Levítico, en algún tiempo del pasado, el primer libro de la Torá que se enseñaba a los niños era Levítico o Vayikra. Esto por la letra Aleph, reducida de la palabra inicial del libro. Fue asociada con la alfabetización de los más pequeños. Vayikra habla de santidad y purificación. Por esta razón decían que vengan los niños puros y los santos a aprenderlo. Vayikra trata principalmente del ritual sagrado del tabernáculo, o conocido como Mishkan o santuario portátil, los métodos por los cuales se debe llegar al Eterno, los sacrificios. A través de los sacrificios o korbanot, los pecados serán perdonados. No olvidemos que habían pecados de muerte, que no bastaba con el sacrificio de un animal. La sangre de un animal no era suficiente para cubrir los pecados de muerte, pero hubo un sacrificio que fue capaz de cubrir estos pecados de muerte: la muerte de nuestro maestro, Rabí de Galilea, Jesús, el Mesías judío. El libro de Levítico o Vayikra está enfocado en los sacrificios y leyes sanitarias, leyes de alimentación, entre otras muchas leyes, pero el enfoque es más hacia los sacrificios. Los sacrificios invocan la conciencia de la mortalidad como criaturas en relación con Dios. En los tiempos de los sacrificios, la ofrenda era un animal o semillas de la tierra. En aquel tiempo se ponía las manos sobre el animal en identificación con él y se desplazaba al animal toda culpa o pecado cometido. Los sacrificios o korbanot se hacían con constancia, mañanas, al atardecer, al entrar al tabernáculo o en fiestas. Pero los profetas marcaron que no siempre quien estaba dispuesto a sacrificar un animal había desarrollado un proceso interno de comprender lo que pretendía hacer. El profeta Isaías, o conocido en hebreo como Yeshayahu, recrimina: ¿para qué me sirve la multitud de vuestros sacrificios? Dirá el Eterno: hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni ovejas, ni de machos cabríos, según Isaías 1:11. Después de la destrucción del segundo templo, un grupo de rabinos que quedaron tomaron la decisión de anular los sacrificios e instituyeron la oración como una expresión de compromiso y deseo de estar cerca de nuestro Creador sin sacrificar la vida. Un Midrash declara abiertamente: todos los sacrificios serán anulados en el futuro. El sacrificio de acción de gracias no cesará nunca. El profeta Isaías había anunciado: ha de oírse una voz de gozo y de alegría, voz de desposado y voz de desposada, voz de los que digan: alabad al Eterno de los ejércitos, porque el Eterno es bueno, porque para siempre es su misericordia. De los que traigan ofrendas de acción de gracias a la casa de nuestro Padre Eterno, porque volverá a traer los cautivos de la tierra al principio, ha dicho el Creador del universo. Así que ofrezcamos siempre a nuestro Creador por medio de Él sacrificios de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre, y de hacer bien
y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Hebreos 3:11. Esperando que esto sea de gran ayuda para tu conocimiento. Mi gran deseo es que el Eterno te bendiga y te guarde. Paz a vosotros.